La semana pasada comentamos aquí con ustedes, de hecho el día mismo que apareció en el diario oficial, la noticia de que el INEGI dejó de considerar información de interés nacional a los datos del Sistema de Información y Gestión Educativa. Y esto pues provocó mucha alarma, mucha preocupación entre los especialistas de este tema porque pues una fuente muy relevante de información dejaría de ser tomada en cuenta por INEGI para elaborar estadísticas educativas que sirvieran a la mejor planeación de las actividades en este sector. Vamos a hablar al respecto con Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero, porque ellos ayer tuvieron un pronunciamiento sobre el tema y nos parece importante compartirlo con ustedes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola Pascal, muchas gracias, buenos días. Pues a mí me sorprendió personalmente, bueno, varias cosas, pero entre ellas me sorprendió que no explicó claramente el INEGI en qué basaba esta decisión, Fernando. Así es algo que también nos llamó la atención, nos molestó mucho, porque una decisión de tal trascendencia no lo justificaron adecuadamente y me parece que eso es algo que hay que resaltar, porque pareciera que obedecen a una política por parte de la Secretaría de Educación Pública, que si bien es la responsable técnica de la generación de la información, el que tenía en última instancia la última palabra para argumentar más sobre esa decisión era el propio INEGI, ¿no? Uh -huh. Y nosotros pues sí quedamos muy molestos por esa circunstancia, estamos incluso tratando de evaluar qué se puede hacer porque no vemos que esté justificada la decisión. Además, el contexto es complejo porque vamos saliendo de la pandemia, del confinamiento y pues se dio una situación pues muy especial, muy difícil para alumnos y padres de familia con las escuelas cerradas y bueno, pues hay datos que indican que cientos de miles, si no es que millones de alumnos pues padecieron rezagos en su aprendizaje o incluso pues abandonaron la escuela. Entonces, tener estadísticas de este tipo en un momento así pareciera pues natural y hasta urgente, ¿no? Y parece que vamos en sentido contrario. No sé qué esté pasando en la SEP, que de repente vemos decisiones encontradas entre ellos, pero por ejemplo, esta es una muy clara de una falta de coherencia, de alineación entre lo que está sucediendo en el sistema educativo y lo que la Secretaría debería Uh estar -huh. haciendo. Y nada más un recuento de por qué es importante el CIGED estamos pues sumamente preocupados porque a diferencia del sistema de estadísticas de la Secretaría, que nada más te arroja número de escuelas, número de maestros, número de estudiantes, el CIGET, que era un proyecto que surgió, tú recordarás que hace ya más de una década nosotros hicimos un escandalazo con el padrón de maestros, que de ahí la Secretaría Uh -huh. construyó una plataforma muy Sí, que interesante, había muchos después vino el aviadores, ¿no? censo. Exactamente. Uh Y -huh. entonces, este CIGED lo que permitía era darnos información escuela por escuela, que eso es Uh lo -huh. importante que no está ofreciendo la SEP al tratar de eliminar ese sistema, y que proporcionaba, además de información estadística, elementos para cualificar la oferta educativa, que es fundamental para entender problemas como los que estamos viviendo de abandono escolar y de falta de aprendizajes. Y me parece que lo que también nos dice el INEGI, y lo dice ahí como de una forma medio extraña, que dice que se incorporaron en el formato 911 Uh -huh. indicadores que están alineados a los objetivos del milenio, pero no te dice que lo que quiso decir es que quieren suplantar el CIGED como información relevante de interés nacional con el formato 911, que es un formato de información netamente estadística, y eso me parece que eso hay que señalarlo con claridad. Eh, ¿Corre riesgo de desaparecer el CIGED ahora que ya no es considerado por el INEGI como información de interés nacional? Mira, eso es algo que no lo tenemos claro, pero es algo que nos preocupa porque así como están tomando las decisiones, es posible, porque en la argumentación dicen que lo hicieron porque ya no existe el servicio profesional docente, como si no existiera ahora el sistema de carrera para maestros y maestros,
como un argumento de los que para decir que pues, ya no es de interés nacional. Y me parece que esto es una falacia, porque tenemos información todavía, por ejemplo, seguimos teniendo el FONE, el Sistema Nacional de Carreras. Lo único que ya no tenemos es la evaluación de los docentes, que era también por una parte de esto, pero, por ejemplo, se siguen cargando todavía todos los datos de las calificaciones de los estudiantes que control escolar de cada entidad federativa le manda a la Secretaría de Educación Pública, y entonces tenemos elementos como para seguir sosteniendo este sistema, pero lo que me parece, y eso temo que no sea así, pero es posible que lo que realmente estén tratando es de volver al esquema tradicional de donde la información detallada del sistema educativo, de la evolución del sistema educativo nacional, pues quede otra vez en los cajones de los funcionarios. Tú recordarás que hace no tanto, hace 20 años esa era la tónica. Teníamos que estar peleando por información y como está también alineada con las decisiones que están realizando en términos de acceso a la información pública, pues la verdad es que sí nos deja esta sospecha, ¿no? Ahora, ¿ustedes han podido hablar con autoridades del INEGI sobre esto? Sí, los cuestionamos el día de ayer. Nosotros formamos parte del Consejo de Usuarios de INEGI. Ajá. Respecto a esta decisión, nos comentaron, nos pasaron las decisiones técnicas que se tomaron. Estamos todavía en diálogo con ellos y estamos también en espera de saber cómo podemos tratar de encontrar una solución a esta situación, porque no solamente es el haber bajado al CIGED como información de interés nacional, sino que esta categoría le permitía al INEGI priorizar levantamientos de información no estadísticos, sino en la población, que han sido muy relevantes. Tú te acordarás que hace más de 2 años sacó una encuesta muy interesante donde identificó que 5.1 millones de estudiantes ya no estaban en las escuelas. Este tipo de información me parece que está dejando, al tomar esta decisión, ya no tan fácilmente el INEGI va a poder incorporar a la evaluación del desempeño de la educación información tan relevante como la que ellos están realizando. Sí, porque no solamente era, según he platicado con algunos especialistas, no solo era recoger la información del CIGED, sino hacer una serie de estadísticas, ¿no? El INEGI procesaba la información del CIGED, si no estoy mal. Así es. Así es, y déjame también comentarte que además de todo, tratando de identificar los impactos, el proyecto del CIGED no solamente era información estadística, sino también calificar la oferta educativa, sino además estaba planteado como un mecanismo para reducir la carga administrativa de los maestros. Una queja constante que ningún gobierno ha podido hacer, ni tampoco que los maestros dicen que les tienen que estar asignando mucho tiempo para estar llenando formatos y formatos y formatos. El CIGED les iba a dar una clave, de hecho les dio una clave a los directores de las escuelas para que pudieran cargar su información de manera automática en el sistema y pudiéramos tener información actualizada y en tiempo real, y no estar esperando los 2 años que estamos ahorita esperando para la información estadística de la SEP. Y esto iba a permitir justamente una de las cosas que esta administración ha dicho de valorar el trabajo de los docentes, ¿no? Y entonces, cuando hacen esta decisión, pues me parece que en lugar de decirnos cómo sí se puede seguir manteniendo esta información, pues nos mandan una señal incorrecta diciéndonos, pues como no, ya las fuentes de información cambiaron, pues entonces ya no son de relevancia nacional, ¿no? Bueno, vamos a seguir este tema con mucho interés. Nosotros también creemos que para poder planear adecuadamente la educación en este país requerimos de estadísticas, requerimos de datos y tiene que ser un insumo pues muy relevante, pienso yo, para todos los mexicanos y ojalá que así lo considerara también el INEGI. Te agradezco, Fernando, y estamos atentos al tema. Muchas gracias. Sí, seguimos en el tema. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero.